Gloria a Dios, Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Voy a hablar de este tema bajo la luz del Espíritu Santo, cuidando el altar de Dios. Escuche con mucho cuidado, cuidando el altar de Dios. Los altares que son consagrados para Dios, los altares que son dedicados para Dios, que son de Dios, tienen que ser cuidados. Porque tenemos un Dios verdadero, un Dios celoso, que no acepta contaminaciones ni mezclas. Por eso el tema se llama Cuidando el altar de Dios. Y para empezar este tema en 1 Corintios capítulo 10, verso 21. 1 Corintios capítulo 10, verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En el Antiguo Testamento había una mesa simbólicamente, naturalmente, era fabricada y puesta en el altar. Aleluya. Y en esa mesa se ponía el pan, el cual los sacerdotes lo comían, y eso hacía que la presencia de Dios viniera sobre el sacerdote y sobre el pueblo. Esto se llama el pan de la proposición, comida que se le ofrecía a Dios como un pacto para siempre. La mesa resalta la relación del pacto entre Dios y el pueblo. Este pan trae la presencia de Dios, pero no es cualquier pan. Ya que la palabra de Dios es el pan que vino con Cristo a este mundo. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Porque Jesucristo y la palabra uno solo son. Entonces, este pan de la propiciación simboliza un pacto con Dios y entre el pueblo. Y esto trae la presencia de Dios. El apóstol Pablo está explicando en este 1 Corintios, en el capítulo 10, verso 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hay mesas que están muy sucias, están contaminadas. Hay mesas que están ensuciadas por demonios. Pero el tema se llama Cuidando el altar de Dios. Y para este cuidado Dios pone líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero los más responsables son los apóstoles y los pastores de cuidar el altar de Dios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hubo un hombre como pastor en Apocalipsis capítulo 3, versos 8 y 9 y 10 y 11. Este hombre cuidaba del altar de Dios, era un pastor. Era el pastor de la iglesia de la Filadelfia. Dios quiere que verdaderamente seamos cuidadosos con el altar. Que no dejemos que sea contaminado. Mire lo que dice Éxodo capítulo 25, verso 30. Habla de la mesa donde se ponía el pan.
Éxodo capítulo 25, verso 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición. Oiga, proposición delante de mí continuamente. El pan de la proposición delante de mí continuamente. Esta mesa donde se sirve pan estaba en el altar. Ahora espiritualmente, donde se celebran cultos a Dios, cultos verdaderos, hay una mesa espiritual donde se sirve el pan de la palabra de Dios. Pero ese pan no tiene que ir adulterado, ni mezclado, ni contaminado. Ese pan tiene que ir puro, sin mezclas. Aleluya. Jesucristo le dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Ellos pensaban que les hablaba de comer el pan con las manos sucias. No, les estaba hablando de la doctrina falsa que practicaban los fariseos, saduceos, publicanos. Cuídense de estos falsos religiosos, que sus doctrinas no los contaminen. Cuidando el altar de Dios. Es terrible para un hombre de Dios que deje que el altar de Dios sea pisoteado, sea ensuciado por los demonios. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versos 8, 9, 10 y 11. Tomemos ejemplo de este hombre que cuidaba el altar. Este pastor de la iglesia de Filadelfia, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 8, 9, 10 y 11. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El hombre de Dios tiene que cuidar el altar, porque si no cuida el altar que Dios le ha prestado, que le ha dado, puede perder su corona. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo te quiero decir, hay 7 clases de corona. Está la corona de vida eterna y está la corona de galardón. Y hay muchos tipos más de corona. Son 7 clases de corona que Dios tiene para galardonar a sus ministros. Cuidando el altar de Dios. Pero hay muchos que ya se descuidaron del altar. Ya no hay fragancia del Espíritu Santo. Ya no hay palabras reveladas. Porque se ha ido la luz del Espíritu Santo de ese lugar. Porque ese altar ha sido pisoteado por hombres que no tienen la doctrina de Cristo. Por mujeres que no tienen la doctrina de Cristo. Recuerde que el pan de la proposición significa el pacto de Dios con el hombre, de Dios con su pueblo. Es una comida especial que se ofrece a Dios. Es un pan especial. Recuerde que la mesa donde está servido este pan resalta la relación del pacto entre Dios y el pueblo. Recuerde que este pan verdadero trae la presencia de Dios. La verdadera palabra de Dios, que es pan de vida.
trae la presencia de Dios, trae la fragancia del Espíritu Santo, trae el gozo, trae el amor y trae la paz. Es por eso que Pablo le dice en Primera de Corintios, en su capítulo 10, verso 21, Corintios le dice, y esta palabra es para nosotros, no crea usted que esta palabra quedó solo, que se escribió solo para los corintios, es para toda la iglesia de la gracia de Dios. Le dice Pablo a los corintios, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hay mesa de demonios y hay mesa de Jesucristo. ¿En qué mesa te gustaría estar comiendo? ¿En la mesa del Señor Jesucristo o en la mesa de los demonios? Pero el verdadero ministro es el que va a servir la palabra. Este pan lo van a repartir o lo vamos a repartir verdaderos ministros. Era el sacerdote encargado de ofrecer este pan de la proposición delante de Dios. Ese es el problema, que muchos no tienen cuidado hoy en día. Líderes que están al frente de una iglesia ponen a cualquiera a predicar, a cualquiera a enseñar, como que el altar de Dios fuera juguetería, fuera un lugar de recreación, un lugar donde hacer payasadas. No es circo el altar de Dios. Es algo serio, es algo que tiene fundamento, es algo que tiene revelación de Dios, que hay que poderlo discernir en el Espíritu Santo. Hay altares, hay mesas que están llenas de suciedad, de contaminaciones. Es tremendo esto. Cuide el altar, que a usted le va a dar cuentas a Dios. Cuide su altar como el pastor de la Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, verso 8 al 11. Mire lo que dice Malaquías capítulo 1, verso 12. Libro del profeta Malaquías capítulo 1, verso 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Así hay muchos que creen que la mesa donde se sirve el pan de la palabra de Dios es cualquier mesa, o es cualquier pan que Dios va a recibir. A Dios le gusta que usted y yo le ofrezcamos buen pan, que tengamos buen mensaje genuino de la palabra de Dios. Que el pan que vamos a ofrecer en esa mesa no lleve mezclas ni contaminaciones, no lleve manoseo de los demonios. Que ese pan lleve el fuego del Espíritu Santo, que ese pan sea ornado con el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Y Dios le dice al pueblo en Malaquías capítulo 1, verso 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Hay hombres y mujeres que le están prestando el altar a cualquiera, a cualquier payaso, a cualquier brujo hechicero, a cualquier afeminado, a cualquier lesbiana, a cualquier homosexual. La mesa del Señor no es sucia. La mesa del Señor tiene que estar limpia. La mesa del Señor tiene que estar pura, donde se va a ofrecer el pan de verdad. Aleluya. Cuidando el altar de Dios es el tema. Hay muchos que no le dan importancia al altar de Dios.
Pero los verdaderos ministros cuidan el altar. Sé que hay hombres que aman a Dios, aman su palabra y que cuidan el altar. No se lo prestan a cualquiera. Sabe que en ese altar solo puede hacer sacrificio un verdadero sacerdote del Espíritu Santo, un verdadero ministro del Espíritu Santo es el que puede ofrecer pan de vida, ofrecer pan que trae la presencia de Dios. Por eso Pedro dijo que comiéramos la leche espiritual, estaba hablando de la palabra no adulterada, dice, para que crezcáis por ella en buena salvación. Primera de Corintios capítulo 10 verso 21. Ahí habla de la mesa del Señor Jesucristo y de la mesa de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Usted no puede decir que es cristiano y anda atrás de los ídolos. Usted no puede decir que es cristiano y va a aceptar doctrinas donde predican homosexuales o lesbianas. Usted no puede decir que es cristiano si tolera la fornicación. Aleluya. El altar de Dios tiene que estar restaurado, limpio, renovado, puro, con el aceite de la unción de Dios en el ministro, con la lámpara encendida. Ese altar tiene que tener luz. Y esa luz la va a manifestar el Espíritu Santo a través de sus verdaderos ministros que cuidan el altar de Dios. Esa luz del Espíritu Santo trae revelación, trae sabiduría, trae conocimiento y trae entendimiento al ministro y para el pueblo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿En qué mesa estás comiendo? ¿Cómo está la mesa donde estás comiendo el pan de vida, que es la palabra que Cristo trajo? ¿En la mesa del Señor o en la mesa de los demonios? Escuche esto. Hay hombres y mujeres que se van a morir porque no cuidan el altar de Dios. Hay hombres y mujeres que se van a enfermar por no cuidar el altar de Dios. Han ofendido a Dios. Hay hombres y mujeres que van a fracasar por no cuidar el altar de Dios, por no tener el celo de Dios. El altar de Dios, la mesa de Dios tiene que estar preparada, tiene que estar limpia para ofrecer pan. Aleluya. No preste el altar a cualquiera. Sea cuidadoso. No preste la mesa donde va a servir el pan de la palabra de Dios. No preste la mesa donde va a servir la Santa Cena del Señor a cualquiera. Usted sabe que para preparar el acto de la Cena del Señor, la Santa Cena, tiene que haber una mesa donde poner los utensilios, la copa, los vasos y el pan, donde se parte el pan.
Tenga cuidado, que hay mesas que están vomitadas por los demonios, sucias por los demonios, manoseadas por los demonios. Es tiempo de oír la voz de Dios. Pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro de la palabra de Dios. Es tiempo de oír estos mensajes y de tener cuidado con el altar de Dios. Si el altar es un altar de Dios, es dedicado a Dios, ha sido ofrecido para Dios, ha sido preparado para Dios, tenga cuidado con este altar. Que si usted es el representante, si usted es el que está al frente como director y no está cuidando del altar, se puede llegar a morir, se puede enfermar. Esto no es juguetería. Y sabe una cosa, los que están abajo, si son inocentes, Dios los va a perdonar. Pero si usted y yo no declaramos las cosas que están mal hechas en los altares, sabiendo la verdad y teniendo conocimiento y entendimiento de parte del Espíritu Santo, y no hacemos eso, también nos vamos a meter a problemas. Dios va a honrar a los que le honran. Dice Jehová, Proverbios capítulo 8, verso 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Por amor a Dios, usted va a cuidar del altar. Sí, hay altares que se pueden contaminar si el ministro lo permite. Pero si no lo permite, ese altar se mantendrá con la presencia de Dios, con la fragancia de Dios, aleluya, con el aceite de la unción de Dios. Tendrá el pan, aleluya, revelado, que es la palabra de Dios, aleluya. Tendrá el verdadero pan que produce salvación, sanidad y liberación en nuestra alma. Ese pan es la palabra de Dios que vino juntamente con Cristo. Ese pan que vino a la tierra. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. El que comiere de este pan nunca más tendrá hambre. Jesús dijo, yo soy el agua de vida. El que bebiere de esta agua no tendrá nunca más sed. Jesucristo es el buen vino que se sirve en esta mesa. Jesucristo es el buen pan que se sirve en esta mesa, en la mesa del Señor. Pero esa mesa tiene que estar limpia. Ese altar tiene que estar limpio, puro, consagrado a Dios, santificado para Dios. Aleluya. Cuidando el altar de Dios, este tema. Jesucristo viene por los ministros que han cuidado el altar. Aleluya. Esos altares consagrados a Dios. Porque cuando hay un verdadero altar consagrado a Dios, ahí está la verdadera doctrina de Cristo, sin mezcla, sin contaminaciones. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.